Hola, ¿qué tal? Les saluda Angie Parra, miembro de la Asociación GeoPub. En esta oportunidad desarrollaremos la práctica del ciclo 2019-2, en donde los temas a tratar son diseño de zapatos sobre suelo granular y suelo cohesivo. El primer problema es diseño sobre suelo granular, donde nos pide el diseño en condiciones sísmicas y pide determinar para cada caso la presión admisible, la capacidad de carga por inclinación, la capacidad de carga por excentricidad y los factores de seguridad de cada zapata. Además, nos dan algunos datos para desarrollar el problema, así como la carga vertical, horizontal y el momento. También nos dan el perfil del suelo con sus características de cada estrato y el nivel freático, que en este caso es 2.3 metros. Y nos piden varios ítems. Antes de empezar a desarrollar el problema, debemos de tener algunos conceptos. En condiciones estáticas, el factor de seguridad es 3, la cohesión es C y el ángulo de fricción Φ. En cambio, en condiciones sísmicas, el factor de seguridad es 2.5, la cohesión es 0.8 por C y el ángulo de fricción se le disminuye 2 grados. Las tolerancias, que son las distorsiones angulares, que se obtiene dividiendo el asentamiento diferencial entre la distancia de separación de columnas. El límite que se puede esperar para las primeras grietas en las paredes se da cuando la distorsión angular es 1 entre 300. Y el límite seguro para edificios en los que no se permiten grietas, la distorsión angular es 1 entre 500. En suelos granulares generalmente fallan por asentamiento. Por ello se diseña por este tipo y se verifica por corte. Ahora sí, empecemos con el problema. Haremos un esquema indicando el tipo de suelo y sus propiedades índices. Algunas veces estos son de dato, otras que se tienen que calcular. Para ello les invito a ver el video de diagrama de fases de mecánica de suelos. Luego nos da una tabla para rellenar el nivel freático 2.3 y también para rellenar la profundidad más 30. El SUX también con el esquema que ya teníamos anteriormente. Nos dan de dato el número de SPT iniciales, el número de SPT corregido por longitud de barras o por el SR, que es el N60. También tenemos que ver si se corrige por el nivel freático. Ello se da cuando el suelo es SP fina o SM, pero ellos tienen que estar bajo el nivel freático. La corrección se da mediante esta fórmula y se obtiene el N60A. Por seguridad consideramos una distorsión angular de 1 entre 500. Mediante la fórmula calculamos el asentamiento diferencial. Este asentamiento por norma es el 75% del asentamiento total. Entonces calculamos el asentamiento total. De ahí el N60 asumimos un valor de 24, más o menos el promedio de la segunda y tercera fila de la tabla. Luego calculamos la presión admisible como el 0.1 por el N60 por el asentamiento total entre el coeficiente de variabilidad. Este coeficiente varía entre 1.6 y 2, pero en el dato nos indica 1.6. Con esto obtenemos una presión admisible de 1.68 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego calculamos la excentricidad, que se obtiene dividiendo el momento entre la carga vertical.
De ahí calculamos la carga aplicada, que se obtiene por la carga vertical por 0.1 entre el ancho efectivo por la longitud. El ancho objetivo se obtiene del ancho menos 2 veces la excentricidad. Entonces, igualando la presión admisible con la carga aplicada, obtenemos el valor de B inicial. De ahí también tenemos el valor de la longitud, que es 1.25 el ancho. También calculamos el ancho efectivo, que sale 2.80 metros. Y calculamos la profundidad activa, el ZI, que se obtiene del ancho efectivo elevado a la 0.75. Esta fórmula solo es para granulares. Ahora calculamos la zona de influencia, que se obtiene de la profundidad activa más la profundidad de cimentación. Entonces se obtiene 3.76. Este valor se encuentra en el rango de la cuarta fila. Entonces obtenemos el nuevo N60 promediando la segunda, tercera y cuarta fila. Ahora calculamos nuevamente la presión admisible, pero ya con otra fórmula, que es el 0.006 por el N60 a la 1.4 entre el ancho efectivo a la 0.75 por el asentamiento total entre el coeficiente de variabilidad por el factor de forma y por el factor del nivel freático. El factor de forma se obtiene mediante la fórmula que se muestra, y el factor del nivel freático, si no te indican, se considera 1. Entonces ya tendremos una nueva presión admisible. Volvemos a calcular también la presión aplicable con la fórmula antes mencionada. Igualando, obtenemos un nuevo valor de B sub 1, que es 3.2. Luego la longitud sería 4 y el ancho efectivo sería 2.83 metros. Y la profundidad activa es 2.18. Para definir el ancho de la zapata se tiene que verificar que el B sub 1 menos el B sub 0 tiene que ser menor a 5 centímetros, que en este caso cumple. Pero si no cumpliera, tendríamos que hallar otro B sub 2, haciendo los pasos de la diapositiva anterior, calculando la zona de influencia, la presión admisible y la presión aplicable. Igualando, tendríamos el B sub 2. Y para la verificación sería el B sub 2 menos el B sub 1 tiene que ser menor a 5 centímetros. Entonces ahí sería el ancho de zapata B sub 2. También cabe mencionar que el ancho del final de la zapata tiene que redondearse a 5 o a 10. Cuando en un estrato no te dan la densidad y tampoco se puede calcular mediante el diagrama de fases, se tiene que realizar mediante el gráfico de NAFAC y unas iteraciones, como veremos ahora. Empezando, como es el primer estrato, es SP, de ahí empezamos con la densidad relativa del 50%. Entonces obtenemos la densidad seca mediante una vertical, bajamos y obtenemos que la densidad seca es 1.68 gramos por centímetro al cubo. Con la densidad seca ya obtenida, podemos calcular la densidad, que se obtiene multiplicando 1 más la humedad por la densidad seca. También hallamos el esfuerzo en la mitad del estrato.
que se obtiene por la densidad multiplicado la altura del estrato entre 2 por 0.1. Luego calculamos la densidad relativa, que se obtiene mediante una de las dos fórmulas. El primero es cuando el esfuerzo es menor a 0.346 y el segundo cuando el esfuerzo es mayor a 0.346. En este caso usamos la primera fórmula. Acá el N60A es el promedio de todas las filas que se encuentra el estrato. En este caso es de las tres primeras filas, obteniéndose así una densidad relativa de 80.53%. Ya, aquí vemos una tabla resumen de los datos de la densidad relativa inicial y la densidad relativa final. Estos valores tienen que ser iguales, por eso se siguió iterando 3 veces hasta que se obtiene que la densidad es 1.91 kilogramos centímetro cuadrado. También nos piden una densidad 2 ponderado, que es todo lo que se encuentra bajo la cimentación. Para ello definimos 3 zonas, la zona A, B y C. La zona A es desde la superficie hasta la profundidad de cimentación. La zona B es desde la profundidad de cimentación hasta que termine el primer estrato. Y la zona C, donde empieza el segundo estrato hasta que termine la zona de influencia. Por eso vemos que la zona A y B tienen una misma densidad, que es 1.91 kilogramos centímetro cuadrado, y la zona C es 1.08 kilogramos centímetro cuadrado. En el dato indica 2.08 para esta zona, pero se le resta 1 porque se encuentra bajo el nivel freático. Ahora hallamos la densidad 2 ponderado, que es el promedio ponderado de la zona que se encuentra bajo la cimentación, es decir, la zona B y C. Se obtiene multiplicando la densidad por su altura entre su altura total. También nos piden hallar el esfuerzo ponderado al nivel de la profundidad de cimentación más Z sub I sobre 2. Esto se obtiene multiplicando 0.1 por la altura de la zona A por su densidad, más la altura de Z sub I entre 2 por la densidad 2. Ya no se multiplica por las otras densidades porque esta densidad 2 reemplaza a todo el estrato que se encuentra bajo la cimentación. Con el esfuerzo calculado hallamos la densidad relativa mediante la fórmula. El N60A es 26 porque se promedió en la segunda, tercera y cuarta fila, ya que se encuentra hasta la zona de influencia. La primera no se considera porque son valores muy pequeños. Entonces obtenemos la densidad relativa 85%. Entonces el ángulo de fricción mediante el gráfico de Nafaq es 36 grados. Entonces ahora calculamos el NQ y el NY para este N26. Para eso tenemos que hacer una regla de 3, pero con el N30 y el N5. Y calculamos el NQ y el N gamma, pero el ángulo que se va a considerar para el N30 es 34, porque se le resta 2 en condiciones sísmicas. Y para el N5
5 se considera 24.25 usando la fórmula del arco tangente. Entonces calculamos estos valores y en la regla de 3 calculamos el NQ y el N gamma para el N26. Ahora calcularemos la capacidad de carga del suelo. Hay dos casos, caso A superpuesto y caso B no superpuesto. En el caso A superpuesto se usa la fórmula que se muestra por combinación. En el caso B no superpuesto se usa por excentricidad y por inclinación. Se tiene que realizar dos cálculos y se obtiene varias incógnitas que se calcula por las siguientes fórmulas que se muestran. Como estamos trabajando para un suelo granular, el C tiene el valor de 0. Para la zapata B3 es un caso no superpuesto porque el valor del momento y la carga tienen el mismo signo. En cambio, para la zapata D4 es un caso superpuesto porque el momento y la carga tienen diferentes signos. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, con las fórmulas que se mostraron en la diapositiva anterior, se calcula el primer cuadro de alfa, excentricidad, de IQ y gamma, el S de inclinación y el S de excentricidad. Entonces, también con estos valores calculamos la capacidad de carga, el QD. En el primer caso calculamos 2, el QD de excentricidad y el QD de inclinación. Para el segundo caso calculamos solamente 1 porque es caso superpuesto, el QD. Y también nos piden calcular el factor de seguridad, que se calcula como el QD sobre la carga aplicada. La carga aplicada se mostró en diapositivas anteriores como 0.1 por la carga vertical entre el ancho efectivo o el ancho, dependiendo del caso, por la longitud. Se usa el ancho efectivo cuando quieres calcular el Q de excentricidad o el QD en el caso superpuesto. Y en el caso QDI solamente se usa el valor de B, el ancho normal. Entonces aquí se muestra el factor de seguridad de excentricidad, el factor de seguridad de inclinación para la zapata B3 y solo tenemos un factor de seguridad para la zapata D4. El segundo problema es sobre suelo cohesivo. Tiene el mismo enunciado que el problema anterior, pero cambia su perfil. Ahora es un lugar B, que ahora sí en el primer estrato te dan la densidad, en el segundo lo tenemos que calcular mediante el diagrama de fases y en el tercero su densidad también te dan de tanto. Aquí nos damos cuenta que en el primer estrato nos indica que es una arena fina húmeda y en el segundo estrato es una arcilla de baja plasticidad saturada. Entonces consideramos que a partir de 1.6 para abajo se encuentra saturada, o sea, es decir, bajo el nivel freático. En este caso es lo opuesto al anterior, es decir, que en suelos cohesivos fallan por corte, por eso se diseña por este método y se verifica por asentamiento. También realizamos un esquema de los estratos, sus características y vemos que se calculó en el segundo estrato la densidad. Como ya habíamos mencionado, la zapata E4 es un caso no superpuesto,
es decir, tenemos que hacer por excentricidad y por inclinación. En este caso, la capacidad de carga se calcula como C por el NC por el SC. El C, el coeficiente, se le multiplica al 0.8 al dato porque estamos en condiciones sísmicas. Y el NC por lo general se considera 5.14. El SC sí se tiene que calcular mediante la fórmula que se indica. La excentricidad ya sabemos calcular que es el momento sobre la carga vertical. Entonces hallamos el QDE. Una vez hallado el QDE, se halla el QA, que se obtiene el QDE sobre el factor de seguridad. Pero este factor de seguridad ya nos dan de dato, que es 2.5, porque estamos en condiciones sísmicas. Y el Q aplicable se calcula con la carga vertical por 0.1 entre el ancho efectivo por su longitud. Entonces igualamos estas dos cargas y obtenemos el B de excentricidad, que nos resulta 2.71 metros. Y también calculamos el QDE, que obtenemos 5.9 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora iremos por inclinación. El C y el NC se mantienen igual que el caso anterior. El QDI ahora se obtiene como CNC por SC por IC. El SC y el IC mediante estas fórmulas, y el alfa también se obtiene por el arco tangente de la carga horizontal sobre la carga vertical. Entonces hallamos el QDI, lo dividimos entre el factor de seguridad, que es 2.5, obtenemos el QA. También hallamos el Q aplicado, que es la carga vertical por 0.1 entre B por L. Igualando estas dos cargas obtenemos el B de inclinación, que es 2.77 metros. El QDI se obtiene 4.86 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, con estos dos B's de excentricidad e inclinación se define como el mayor para el diseño. Entonces sería B 2.77, pero como ya habíamos indicado, se tiene que redondear a 5 o a 10, entonces el B sería 2.8 metros. La longitud sería 3.5 metros. Entonces con estos valores calculamos el QD, que sería 5.43 con las fórmulas anteriores. El ancho efectivo también calculamos con estos valores, y el Q admisible nos resulta 2.17 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora hallamos la profundidad activa de cimentación, el ZI, que es 3 por el ancho efectivo. Esta fórmula es para suelos cohesivos y se obtiene 7.32 metros. Ahora, para la zapata F3 es caso superpuesto. Entonces se tiene que hacer con la siguiente fórmula del QD. Es C por NC por SC por IC. El C y el NC se mantienen igual que la zapata anterior. El E se calcula como el momento entre la carga vertical. Igual el alfa y el IQ se calculan igual que el anterior. En este caso el SC
es con el ancho efectivo y el Q aplicado también es con el ancho efectivo. Igualando, tenemos un B que es 2.11 metros y el QD es 5.03 kilogramos por centímetro cuadrado. Y aquí se muestra un cuadro resumen de todos los valores. Ahora verificaremos por asentamiento. Para ello, la muestra fue tomada a la profundidad de 5.1. Por eso calculamos el esfuerzo en este punto, que va a ser igual a 0.1 por la altura del primer estrato por su densidad, más la altura del segundo estrato, que es 5.1 menos la 1.6 por la densidad. Pero en este caso la densidad es la densidad obtenida menos 1 porque se encuentra saturada. Luego calculamos el IPC como el esfuerzo P menos el esfuerzo hallado y nos resulta 1.755 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego ahora hallamos la zona de influencia, el ZI más el DF, 8.9. También calculamos la relación de vacíos E mediante el diagrama de fases. Luego el H es la altura de la zona de influencia. Como es 8.9 y el estrato solo de la arcilla se encuentra hasta 7.2, se considera hasta este punto nomás, porque el resto ya es roca. Pero lo que nos interesa a nosotros es de la arcilla. Entonces el H se calcula 7.2 hasta el límite menos donde empieza la cimentación, 1.6 sobre el número de estratos que se quiere. En este caso es 2. Entonces se tiene la H como 2.8 metros. También calculamos H entre E más 1 para calcular después el asentamiento. Ahora la zapata de E4, que ya teníamos los valores de B, L, el ancho efectivo y la zona de influencia, también teníamos el esfuerzo aplicable. Calculamos el valor de A, que es igual a el L entre 2. Y también calculamos el valor de B, que es el ancho efectivo entre 2. Ahora calculamos la profundidad 1, que es la profundidad de cimentación más H entre 2. La profundidad 2 se le aumenta H a la profundidad 1 y así todas las profundidades siguientes hasta completar el total. Para la primera profundidad hallamos el esfuerzo inicial a los 3 metros, que es igual a 0.1 por la altura del primer estrato por la densidad, más altura hasta los 3 metros del segundo estrato por su densidad. Aquí cabe recordar que se le resta 1 porque se encuentra saturada. Entonces calculamos el esfuerzo P como el esfuerzo P0 más el IPC. Luego calculamos el valor de Z, que es la profundidad menos la profundidad de cimentación. Luego calculamos el valor de M y N para el siguiente gráfico. El valor de M es A entre B y el valor de N es Z sobre B. Con estos dos valores calculamos el valor de K. Este K se obtiene 0.172 para este primer caso. Entonces hallamos la variación de esfuerzos, que se obtiene por 4 por esta constante K por la carga aplicada hallada. Entonces se obtiene 1.506 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora hallamos el esfuerzo inicial más esta variación. Entonces se obtiene 1.971 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora veremos si el esfuerzo P es mayor o menor al esfuerzo P0 más la variación de esto.
Si vemos que es mayor, es un caso B y se tiene que calcular el CR por el logaritmo de todo eso. En cambio, si es menor, es un caso C y se tiene que calcular dos valores. CR por el logaritmo de todo eso y el CC por el logaritmo de todo eso. Las dos fórmulas. Para poder calcular la variación de asentamiento. ¿Qué se obtiene? Si es en el caso B, solamente el CR por el logaritmo de todo eso por el H entre 1 más la variación de vacíos, que este valor ya lo hemos calculado. Y en el caso C se debe de sumar el CR más el CC, cada uno multiplicado por los logaritmos, y todo eso multiplicado por el H entre 1 más el E. Entonces calculamos todo y obtenemos que el H total es 2.66 centímetros. Igual realizamos el mismo proceso para la zapata E4 y obtenemos que el H total es 1.965 centímetros. Finalmente haremos la verificación. Calcularemos el asentamiento diferencial como la resta de los dos asentamientos calculados anteriormente, resultando 0.695 metros. Tenemos que verificar que cumpla la norma IS 050. La distorsión angular, que es 1 entre 500 para casos seguros, hallamos la distorsión diferencial entre la longitud que hay, la distancia entre zapatas continuas, que es 420 centímetros. Entonces, este asentamiento diferencial máximo por norma es 0.84 metros. Entonces, tienen que cumplir que este diferencial tiene que ser menor que el diferencial máximo. Y vemos que sí cumple. Entonces, decimos que nuestro diseño está correcto. Gracias, espero que este pequeño video les ayude con el curso. Y bueno, eso sería todo por parte de asuntos académicos de Señor para esta primera PC. Esperamos que le vaya muy bien y que sigan estudiando, chicos. Gracias.